acerca de eso. Ahora, vamos a suponer que compraron la casa. Mismo supuesto, no tienen hijos. Compraron la casa, se divorcian y ella se queda viviendo ahí. Ahora, no llegan a hacen el divorcio, no llegan a un acuerdo en cómo se va a repartir ese patrimonio. Ahí, ¿quién decide cómo van a repartirse? Muy bien. Para la repartición estamos en el entendido que el inmueble forma parte de la sociedad conyugal. Porque si el inmueble formó parte de la separación de bienes, es decir, donde uno de los dos es el propietario, pues entonces en ese caso no existe duda en quién va a entregársele la casa. El problema es cuando hay sociedad conyugal, que es, digamos, un gran porcentaje de los matrimonios como se celebran, o los famosos bienes mancomunados, que es lo mismo. Entonces, cuando estamos en ese supuesto, que es el supuesto más complejo, en ese caso, lo que se hace es, cuando no hay acuerdo, el juez decide. ¿Y de qué manera el juez decide? Ordena la disolución de la sociedad conyugal, es decir, la terminación y la liquidación. ¿Qué es la liquidación? Cuando no se ponen de acuerdo, ponemos a remate el bien, se vende a un tercero, ¿sí? Y el producto de la venta se reparte en partes iguales. O bien, uno de los dos cónyuges puede decir, yo tengo el 50% del valor del bien, te lo pago y cédeme a mí los derechos y yo me quedo como único dueño. Es lo que se llama el derecho del tanto. En este caso, obviamente, se tiene que hacer un avalúo y se vende al valor avalúo, pero el juez decide si se va a vender en ese precio o hay un tiempo. O decir, no, pues si en un año no se vende en el precio que salió, pues lo vamos a vender más barato. Muy bien, ahí entran las reglas de la venta forzosa o compraventa forzosa. ¿Qué es? Es el remate judicial o lo que conocemos como la subasta. Se designan peritos. Un perito lo designa el juez y cada uno de los cónyuges tiene derecho a designar un perito. Todos deben ser evaluadores para que emitan el avalúo. Muy bien, una vez que los tres rinden su dictamen o su peritaje, se hace una media aritmética entre el valor de los tres peritos. O puede ser un perito o pueden ser dos peritos. Depende si las partes quieran gastar en designar un perito, porque cada uno cobra sus honorarios profesionales. Pero la prueba se perfecciona con el perito que designe el juez. Yo como juzgador tengo que designar un perito forzosamente y ese lo pagan las partes a mitades, a partes iguales. Entonces, en ese caso, el perito rinde un dictamen o los peritos rinden un dictamen, nosotros sacamos un valor y le ponemos un valor a la casa, que sería el valor comercial, no el valor catastral, porque el valor catastral es muy bajo, el que se publica en las dependencias públicas, pero el valor comercial, pues siempre se busca obtener un valor mayor para publicarlo. Lo publicamos en los periódicos, ¿sí? Se llama Periódico Oficial del Estado y un periódico de mayor circulación, además del portal de internet. Y señalamos una audiencia que se llama audiencia de remate en primera almoneda. Ahí los postores o los interesados comparecen y fijan una postura legal que es el valor del precio conforme a lo que nosotros requerimos. Y empieza a haber una subasta, yo doy más, yo doy menos. Si no se vende en la primera audiencia, señalamos una segunda audiencia y por último hasta una tercera audiencia, que puede llevarse el trámite, te estoy hablando de 4 o 5 meses hasta un año en vender un inmueble. Y si en la última audiencia no se vende, en el precio en el que se remate. Así es. Por eso no es muy bueno, o bueno, al menos yo en el juzgado, en la práctica, yo recomiendo a las partes que se pongan de acuerdo para que puedan vender el inmueble en el valor que ellos se pongan de acuerdo, porque si no, el valor disminuye bastante y se vende casi que regalado.